Hola, ¿qué tal? En esta lección vamos a aprender cómo calcular el peso molecular. Anteriormente hemos visto lo que es el peso atómico. El peso atómico lo sacamos de la tabla periódica y nos dice lo que pesa un mol de un átomo determinado. Habíamos platicado que en la tabla periódica aparecía el peso atómico. Por ejemplo, el hidrógeno, un mol, y el peso atómico nos dice lo que pesa un mol. Es lo que pesa o la masa que tiene un mol de sustancia. Entonces un mol de hidrógeno pesará 1 gramo, un mol de oxígeno pesa 16 gramos, un mol de sodio pesa 23 gramos, un mol de hierro pesa 55.34 gramos. Recordando que cuando la unidad está muy cerquita, cuando el número está muy cerquita de la unidad, se puede redondear, pero cuando está muy intermedio no se redondea. Por ejemplo, el cobre aparece así, 63.54, ese no se redondea, así se deja. Entonces, esto viene siendo el peso atómico. ¿Qué es el peso atómico? Repito, lo que pesa un mol de determinado átomo. Pero ahora vamos a ver lo que es el peso molecular. Cuando los átomos se combinan, forman lo que se llama moléculas. Por ejemplo, el agua tiene de fórmula H2O. Significa que es una molécula que está formada por oxígeno, un átomo de oxígeno y 2 átomos de hidrógeno. En un vaso de agua tendríamos muchas moléculas de esta. Simulando que este es un vaso con agua, pues tiene muchas moléculas, donde aquí simulamos que la bolita negra es el oxígeno y las dos bolitas rojas es el hidrógeno. Entonces, en un vaso con agua hay millones, trillones y trillones, miles de trillones de moléculas de agua. Entonces, para conocer el peso molecular es por definición lo mismo que el peso atómico. El peso atómico es lo que pesa un mol de ese átomo. Y un mol de estas moléculas, a eso se le llama peso molecular. Repito, ¿qué es el peso molecular? Es lo que pesa un mol de esas moléculas. Por ejemplo, el peso molecular del agua se calcula de la siguiente manera. El peso molecular del agua es lo que va a pesar un mol de moléculas de agua. O sea, 6.023 por 10 a la 23 moléculas de agua, ¿cuánto pesa? Eso va a ser el peso molecular. Lo vamos a calcular de la siguiente manera. Para calcular el peso molecular, decimos entonces que un mol de agua va a tener 2 moles de hidrógeno y 1 mol de oxígeno. Este numerito nos dice que son 2 átomos de hidrógeno. Entonces, un mol de agua va a tener 2 moles de hidrógeno y 1 mol de hidrógeno. Entonces, el hidrógeno tiene 1 gramo y como hay 2 moles, multiplicamos 1 por 2, tenemos 2 gramos. El oxígeno va a ser, un mol va a tener 16 gramos. Como tiene un mol, un solo oxígeno, entonces tenemos 16 gramos. Entonces, el peso molecular del agua es 18 gramos sobre mol. ¿Qué significa esto? Que el agua, que 18 gramos de agua, en 18 gramos de agua va a haber un mol. En 18 gramos de agua va a haber esa cantidad de 6.023 por 10 a la 23 moléculas de agua. Moléculas de agua. Eso es lo que significa. Así se calcula el peso molecular. Veremos más ejemplos. Esta es la fórmula del carbonato de sodio. En el anterior semestre vimos que este era el ion carbonato de sodio. Un mol. ¿Cuánto pesa un mol de carbonato de sodio? Se aplica utilizando los pesos atómicos. El peso atómico del sodio es 23. Está una vez, entonces ponemos el sodio, está una vez, multiplicamos por 23, porque está una vez. Entonces, 23 gramos. El carbono está una vez, pesa 12 gramos cada mol, que eso lo obtenemos de la tabla periódica, es el peso atómico de cada. Y aquí está el número de veces que se encuentra el elemento en la fórmula. Entonces aquí tenemos 12. Y el oxígeno está 3 veces. ¿Cuál es la masa atómica o peso atómico del oxígeno? Es 16. Entonces, 16 gramos por 3 nos da 48. En esto sumamos, tenemos
23 son 3, tenemos 6,73 gramos sobre mol. Esta viene siendo tenemos 83. Aquí me equivoqué, son 83 gramos sobre mol. Entonces ese viene siendo el peso molecular del carbonato de sodio. Vemos otro ejemplo. Vamos a calcular el peso molecular del cloro de sodio, de la sal de nuestra casa. Entonces, el sodio se encuentra una vez. En la tabla periódica, el mol pesa 23 gramos. Está una vez. El cloro está una vez. Aquí vemos que está una vez. El cloro, 1 por 35.45. Entonces, esto nos da 58.45 gramos sobre mol. Este es el peso molecular del cloro de sodio. Otro ejemplo, tenemos aquí el cloruro de aluminio. El peso molecular del cloro de aluminio sería entonces, el aluminio está una vez, el cloro está 3 veces. Multiplicamos por su peso atómico, que es 27 del aluminio, nos da 27. El del cloro, el peso atómico del cloro es 35.45. Lo multiplicamos por 3. Al multiplicarlo por 3, entonces ya podemos decir que 35.45 por 3 nos da 106. Sumamos todo lo que pesa un mol de esta sustancia y su peso es 133.35 gramos sobre mol. Esas vienen siendo el peso molecular de esta sustancia. Saber calcular los pesos moleculares es importante porque los vamos a utilizar de la misma manera que lo utilicemos en los átomos, los vamos a utilizar en las moléculas. Aquí tenemos un ejemplo. ¿Cuántos moles hay en 25 gramos de cloruro de aluminio? En este caso no son átomos, son moléculas, son compuestos. Entonces hacemos el mismo procedimiento con la fórmula igual. Lo único que va a cambiar es el peso molecular se le va a poner en lugar del peso atómico. Vemos el ejemplo. Aquí obtenemos los datos 25 gramos y como estamos hablando del cloruro de aluminio, calculamos el peso molecular que es un valor constante que no cambia. Se utiliza también la tabla periódica sumando el número de veces que se encuentra cada mol. Entonces un mol de este va a tener, como lo calculamos en el anterior ejercicio, el cloruro de aluminio tiene un peso molecular de 133.35. Aquí la fórmula, recuerden que la fórmula para determinar moles era gramos sobre peso atómico o masa molar. En este caso, cuando es una molécula, pues se sustituye el peso molecular porque no es un átomo, son moléculas. Esta es una molécula. Sustituimos, entonces tenemos 25 gramos entre 133.35 gramos por cada mol. Y el resultado será, esto entre esto me da estos moles. Entonces, la única diferencia es saber calcular los pesos moleculares para determinar moles, masa o número de moléculas. En este caso, las partículas serían las moléculas, para resolver los ejercicios anteriores. Bien, aquí vamos a ver un ejemplo de cuándo se usa el peso molecular para moléculas, para sustancias, para compuestos, cuando queremos determinar masa. ¿Cuánto pesan 3 moles de cloruro de aluminio? Obtenemos la metodología de datos. Aquí tenemos, de los datos son 3 moles y con la pura fórmula podemos determinar, utilizando la tabla periódica, podemos determinar su peso molecular, que siempre es el mismo para cada compuesto. Entonces, la fórmula anterior para determinar masa, era gramos es igual a moles por el peso atómico, pero aquí no son átomos, aquí son moléculas, entonces sería el peso molecular. Entonces, sustituimos, sencillito, tenemos 3 moles por el peso molecular y esto nos da como resultado, eliminando los moles, nos va a quedar en gramos. Nos da
que 3 moles van a pesar 400.05 gramos. Veamos otro ejemplo de cómo utilizar el peso molecular para determinar número de partículas. Aquí tenemos un ejemplo para determinar número de partículas. En este caso son moléculas porque estamos hablando de sustancias, de compuestos. ¿Cuántas moléculas de agua hay en un garrafón? Esos garrafones que tienen 19 litros, el litro para el agua es igual a 1 kilo. Un litro de agua pesa 1 kilo. Entonces, un garrafón que pesa 19 kilogramos. Obtenemos nuestra metodología de datos. Entonces, con nuestra metodología resolvemos. En 19 kilogramos corresponde a 19.000 gramos. El peso molecular del agua es una constante obtenida de la tabla periódica, es 18 gramos, recuerden, 18 gramos por cada mol. Entonces, la fórmula para obtener, cuando nos dan masa, necesitamos utilizar dos fórmulas para calcular el número de partículas que hay, en este caso, el número de moléculas que hay en los 19 kilos de agua. Entonces, primeramente, sustituimos aquí los 19.000 gramos entre los 18 gramos por cada mol. Esto nos da una cantidad en 19 kilos, en 19.000 gramos hay 1055.56 moles de agua. Estos moles de agua los utilizo para multiplicarlos por el número de Avogadro y obtener el número de moléculas, así. Después de sustituir los moles aquí en la fórmula, en esta ecuación, multiplicamos por el número de Avogadro y nos va a dar 6.36 por 10 a la 26 moléculas de agua. Estamos hablando de estamos hablando como de 63.000 trillones, algo así, no, más o menos. Ustedes, este número es un número muy gigantesco que no lo usamos mucho, por eso no lo tenemos muy en común. Pero así es como se utiliza el peso molecular, de la misma manera para calcular moles, para calcular masa y para calcular número de partículas, en este caso moléculas. Eso es todo. Les voy a pedir de favor, antes de terminar el video, que observen estos videos pausándolos, haciendo los ejercicios que les voy a estar enviando y enviando dudas al grupo de Teams para poderlas resolver de la mejor manera y lo más importante, para que aprendan, para que les quede claro esto que estamos haciendo. Es sencillo, simplemente tienen que aplicarse. Si no se aplican no van a entender nada. No esperen que solito entren las cosas. Para que entre a la mente esto, tienen ustedes que hacer un esfuerzo de atender bien sus clases. Saludos.